Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer dos versículos de segunda Corintios, capítulo 3. Los versículos 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a volver a releer estos versículos. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Nosotros estamos en una época de cambios, y la sociedad parece que cambia vertiginosamente, ¿no? Las cosas nuevas aparecen permanentemente y nos hablan de cambios y cambios aparentemente profundos. Nuestra vida cambia. Pero cuando nos detenemos a analizar, los cambios no son profundos sino superficiales. En el fondo, todo sigue igual que antes. Yo recuerdo que allá por la década del 60 salió una novela muy importante, que después se hizo una gran película sobre eso, de Giuseppe de Lampedusa, el escritor siciliano, que se llamaba Il Gattopardo. Algunos se acordarán de esa película o de esa novela, Il Gattopardo. Toma un momento especial en la isla de Sicilia, cuando Garibaldi desembarca para producir la unidad italiana. Entonces, por supuesto, comienzan los cambios políticos importantes. Los viejos aristócratas, que hasta ese momento mandaban, tienen que adecuarse a una nueva situación, tienen que acomodarse a una nueva corriente. Y uno de los personajes dice una frase que se hizo famosa y que se utiliza todavía dentro de la política. Ustedes habrán escuchado hablar en la política del gatopardismo. Viene de ahí, de una frase que aparece en ese libro, donde uno de los personajes dice así: es necesario que todo cambie para que nada cambie. Es necesario que todo cambie para que nada cambie. Es decir, se hacen grandes cambios, pero en definitiva sigue igual. Y si nosotros lo estamos comprobando en este momento, seguimos en la misma crisis que hace 10 años atrás, ¿no? Es decir, crisis económica, inflación, pero los que tenemos años y memoria sabemos que esto no es que hace 10 años pasó esto, es que hace 20 años también pasó, y hace 30 años también pasó. Y yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, desde los tiempos del presidente Frondizi, que esto es un ciclo que se va repitiendo. Y estamos siempre en crisis económica, crisis social de inseguridad, crisis energética, crecimiento de la pobreza. Los últimos datos estadísticos nos están diciendo, alarmantes realmente, que en los últimos 10 años los asentamientos, solamente en la capital federal, los asentamientos, es decir, lo que nosotros llamamos villas de emergencia o villas miseria, se aumentaron, eran 21 y ahora hay 32, y se aumentaron en un 52% la cantidad de gente. 52% más de gente que cae en la extrema pobreza. Entonces uno dice, esto ya lo vimos, es como algo que cambia, pero no hay un cambio profundo. Y yo lo que veo es que el ser humano realmente no puede hacer cambios profundos. Todos los cambios que hacemos son siempre superficiales. Porque los cambios profundos solamente los puede hacer Dios. Mientras que el hombre sea hombre, siempre vamos a dar vuelta en la misma calecita. El asunto es que hay que tener cambios y cambios profundos, no cambios exteriores, sino cambios profundos, cambios que tengan que ver con la persona. El Nikos Kazantzakis, el novelista griego, todos lo conocemos por Zorba el griego, esa famosa película, ¿no? Tenía grandes inquietudes espirituales. Él escribió
Cristo de nuevo crucificado, la última tentación de Jesús. Era un hombre con grandes inquietudes espirituales. Y uno de los libros, tal vez el menos conocido, es un libro poético, se llama El pobre de Asís. El pobre de Asís es una vida de San Francisco, pero desde el punto de vista poético. A veces no tiene que ver con la realidad, porque él se hace preguntas espirituales sobre la vida de Francisco. Y la gran pregunta que él se hace es: ¿qué produce un cambio tan radical en él? ¿Por qué abandona la comodidad que tiene, el buen pasar que tiene, para abrazar la pobreza? ¿Y por qué enfrenta a toda la generación, a toda su generación, y produce un movimiento que llega hasta el día de hoy? Y entonces él dice: porque en él se produjo una profunda transformación interna, una profunda transformación interior. Y como está en un libro poético, él dice: era un gusano que, deslumbrado por Cristo, se transformó en una mariposa. Es decir, está hablando de un proceso interno de transformación, de un proceso profundo de transformación, pero de un proceso que afecta a lo esencial. Porque ¿de qué está hablando? Está hablando de eso que nosotros conocemos como la metamorfosis. La metamorfosis es la transformación que se produce en los insectos y se produce en los anfibios, por la cual se producen transformaciones profundas, tan profundas que un gusano deja de arrastrarse en la tierra, forma un capullo y se transforma en una mariposa, y entonces es el mismo ser, pero ha tenido una transformación interior profunda y permanente. Al lado de mi oficina en este momento, en el escritorio que tengo, en el jardín, hay un fuentón grande lleno de agua. Es un fuentón que lo pusieron Ariel con Felipe, el tío y el sobrino. ¿Por qué? Fueron a cazar renacuajos. Y entonces lo llenaron de renacuajos. Y los renacuajos entonces están mirando el proceso, cómo le salen patitas, cómo salen, ¿no? Y claro, es asombroso, hay que ponerse en el lugar de un niño para ver el asombro que causa que ese pescadito aparentemente, ¿no?, en un momento dado empiece a transformarse y salga y es una rana, y es el mismo, pero no es el mismo. Quiere decir que acá se habla de una transformación profunda. Esa transformación profunda que nos lleva de un cambio a otro, esa metamorfosis, produce un cambio profundo en el ser y un cambio incomprensible. Y además un cambio irreversible. No se puede retroceder, no se puede retroceder. Es un cambio profundo. La metamorfosis es eso, un cambio profundo, irreversible. El apóstol Pablo, en este pasaje que nosotros leímos, usa la palabra metamorfosis. Cuando dice que somos transformados, él usa esa palabra. Él habla de la fe cristiana, él dice: somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se habla de una transformación que se va dando en el alma y en la personalidad del cristiano, que no tiene que ser un cambio superficial, sino que es un cambio profundo. No está hablando él de un cambio cultural, no está hablando él de un cambio social, no está hablando tampoco de un cambio estructural, él habla de un cambio espiritual, de una transformación espiritual, que son los cambios que produce Dios en la persona. Ese cambio estructural. Ustedes recuerdan que los primeros cristianos fueron muy perseguidos. Al principio la persecución fue muy liviana. Los judíos que habían matado a Jesús, la jerarquía que había matado a Jesús, el tribunal, el Sanedrín, lo primero que hace es amenazarlos para que no sigan predicando lo que predican. Pero cuando se dan cuenta de que amenazando no consiguen nada, entonces empezaron a apretar el asunto mucho más y a tratar de exacerbar a la gente contra los cristianos. Y todos recordamos que toman en un momento dado, lo toman a Esteban, que era simplemente un diácono de la iglesia, y lo llevan delante del tribunal, y se para allí Esteban y da un discurso pero maravilloso de defensa y de exposición de la fe cristiana, hasta tal punto que no lo pueden refutar, y al no poderlo refutar, entonces la rabia crece y tratan de descargar la ira matándolo, apedreándolo, y lo apedrean a Esteban.
En el momento en que lo apedrean, el libro de los Hechos dice que hay un muchacho que se llama Saulo y que todos ponían las capas, es decir, para desembarazarse, lo ponían a los pies de él. Es decir, que estaba allí Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso consentía en la muerte esta, apoyaba esta muerte. Y no solamente consentía en esto, sino que además los buscaba a los cristianos, los encarcelaba, los torturaba hasta hacerlos blasfemar, votaba por la muerte de los cristianos cuando había que votar en el Sanedrín contra ellos, pedía cartas para perseguirlos en otro lugar, y su nombre se transformó en el primer siglo en el terror de los cristianos. Donde aparecía Saulo de Tarso había problemas, porque era el gran perseguidor. Un día Ananías, un cristiano de Damasco, recibe el mandato de Dios y le dice: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca a uno llamado Saulo que está orando. ¿Y de dónde es Saulo? De Tarso. Y aquel hombre le dice: pero Señor, yo oí las muchas cosas que este hombre hace. Yo oí cómo en Jerusalén y aquí, dice, tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todo el que invoque el nombre de Jesús. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y va y se encuentra con un hombre que está orando. ¿Qué pasó en el corazón de ese hombre? ¿Qué pasó en el corazón de Francisco de Asís? ¿Qué pasó? Es que habían empezado un proceso, el proceso de la metamorfosis, que no es un proceso violento que se da, es un proceso que empieza allí y que se va prolongando. El apóstol Pablo dice: somos transformados de gloria en gloria, como hablando de etapas de crecimiento espiritual, donde hay una transformación que tiene un comienzo. Hay un comienzo en el cual revienta todo esto, se inicia todo el proceso de metamorfosis, pero se empieza a producir un cambio radical. Y lo que se estaba produciendo en Saulo de Tarso es un cambio radical en él, un cambio radical donde va a empezar a aprender todo de vuelta, y lo va a empezar a aprender desde el principio. Todo lo que él cree que sabe, lo tiene que volver a reaprender, a reenfocar, porque se ha encontrado justamente con Jesucristo. Y esto no es un lifting, esto no es un rejuvenecimiento de la persona, no es un cambio de religión, un cambio de hábitos, es una transformación profunda que viene de adentro hacia afuera. Es esto que el apóstol Pablo habla de la metamorfosis, el cambio radical en la vida. Explica el apóstol esto: esta es una obra que hace el Espíritu Santo, y hace una identificación muy interesante. Ustedes se acuerdan de los veedores de la colonia, cuando estudiamos la colonia, cuando nuestra tierra era colonia de España, aparecían los veedores, y ellos eran los ojos y oídos del rey. Todo lo que ellos veían era como si lo viera el rey, y todo lo que testificaban era como si y todo lo que escuchaban era como si lo escuchara el rey. Esos eran los representantes absolutos, es decir, cumplían exactamente la misma función. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es el Señor y el Señor es el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que el Señor, en el momento de partir, les dice a los discípulos: les conviene que me vaya porque si no el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Pero dice: Él les va a declarar todas las cosas y tomará de lo mío y se lo hará saber. Lo que quiere decir que hay una identificación entre el Señor y el Espíritu Santo, entre las dos personas de la Trinidad. Y acá se dice: mire, la obra del Señor se hace a través del Espíritu Santo. Es una transformación profunda y es una transformación asombrosa. Si el Señor había anticipado este cambio, cuando Jesús habló con Nicodemo, el fariseo, Jesús le habló de un nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Es el comienzo de esta transformación que Dios tiene que ir haciendo y va haciendo en la vida de los que se acercan a Él y se entregan a Él. Aquel hombre, cuando escuchó esto de esta transformación, inmediatamente le puso la objeción humana. Le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? No era tan ignorante Nicodemo como para creer que Jesús hablaba de un nuevo nacimiento biológico. Lo que estaba queriendo decir, y estaba abreviando el camino, si un hombre ya formado,
un hombre ya hecho, un hombre ya estructurado, ¿cómo puede sufrir un cambio de este tipo? Porque todos nosotros vamos acumulando y vamos formando nuestras estructuras. ¿Cómo se puede producir un cambio de este tipo? La pregunta de Nicodemo era una pregunta muy inteligente. Él había entendido lo que Jesucristo había dicho, de que estaba hablando de un cambio radical, y él está preguntando lo que cualquier persona inteligente pregunta: ¿cómo podemos hacer con una persona que ya está estructurada para cambiarle esa estructura? Porque él es esa estructura. Y entonces Jesús le dice: mire, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No podemos comparar esas dos cosas. Dice: no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Es decir, viene el Espíritu y trabaja en la persona en una forma que es incomprensible, que no lo podemos cualificar ni cuantificar. Es la obra de Dios en la persona. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que ha puesto su fe en Jesucristo, que se ha entregado a Él y que por lo tanto el Espíritu Santo ha comenzado una obra en él. Y ese es el Espíritu Santo lo que produce este cambio. ¿Por qué se asombró Nicodemo el fariseo cuando Jesús le habló de este cambio? Porque él era fariseo justamente. Y los fariseos creían en la necesidad de un cambio. Creían en la necesidad de un cambio. Y accionaban tratando de producir este cambio, presionando con la ley. Es decir, se habían transformado en legalistas. Presionar para que cambie, producir un estado de esclavitud frente a la ley que crispaba a la gente por las demandas que hacía, buscando justamente un cambio. Y Jesús le dice: no, el cambio no puede ser de afuera para adentro, tiene que ser de adentro hacia afuera. El gordo es gordo y usted lo puede fajar. Y si lo faja, entonces parece que no tiene panza, pero la panza está abajo. ¿Nos entendemos? Si usted le pone un corsé, le puede dar hasta puede hacer de él una silueta, pero ese siempre va a estar incómodo, siempre va a estar bajo presión, siempre va a mostrar una sonrisa forzada, porque tiene un corset. Y lo que intentaba el fariseísmo es ponerle a los hombres un corset para que no se viera que eran gordos, pero el hombre es lo que es. Y entonces saltaba hacia afuera. Jesús le dice: no, el cambio no debe ser hecho así. El cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. No puede ser el cambio de afuera hacia adentro. Y la gran lucha que tiene con los legalistas es justamente esto, que ellos hablan de un cambio de afuera. Pongamos muchos reglamentos, cuanto más reglamentos mejor, y entonces cambiamos. Nadie cambia por los reglamentos. Cambiamos cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, cuando lo dejamos obrar en nuestro corazón. En la carta a los Romanos el apóstol Pablo lo explica esto, dice: porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, diciendo: mire, la ley estaba allí, la ley era perfecta, pero era imposible que cambiara a nadie, porque el hombre es hombre. El hombre es hombre. Entonces lo único que hizo la ley era mostrarle al hombre lo malo que era. Eso sí se lo pudo mostrar. Pero no pudo transformar al hombre, porque la ley es perfecta, pero el hombre es débil como para cumplir esa ley. No puede. Y entonces la ley se le transforma en algo agobiante. Jesús por eso luchaba con los fariseos y discutía con los fariseos, porque ellos venían tratando de cambiar las cosas por afuera y resulta que no las cambiaban por adentro. Y Jesús dice: no, el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y en una ocasión le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, por afuera son blancos, es decir, se colocaron la faja, pero por dentro está la grasa, está la gordura por dentro. Son sepulcros blanqueados. Y claro, Jesús fue mucho más agudo que esto y mucho más terminante, porque le dijo: por afuera son blancos, pero por adentro está toda la pudrición, porque son como sepulcros blanqueados. Es decir, el cambio viene de adentro hacia afuera. Y cuando Jesús hacía el llamado a los discípulos, fíjese que le decía: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Todos los que están trabajados, porque quien se tomaba la fe en serio en ese momento y tenía que empezar a cumplir todos los preceptos, estaba realmente cargado y trabajado. Y Jesús le dice: yo los haré
a descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estaba diciendo, ustedes tienen un yugo difícil. Un yugo difícil. Mi yugo es fácil, se puede llevar. Y se puede llevar, ¿por qué? Porque uno se saca el agobio de trabajados y cargados, y el yugo fácil es que empieza a surgir la vida desde adentro, es que Dios empieza a trabajar dentro nuestro. La mecánica de la fe se produce por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por eso este camino es un camino de libertad. El apóstol comienza diciendo, porque el Señor es el Espíritu, identifiquen las dos cosas, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Actúa por medio del Espíritu Santo y allí hay libertad. El Señor Jesucristo le dijo un día a los que se acercaban a Él, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo va a subrayar esto y le dice a los cristianos, manténganse firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, no se aten al yugo de servidumbre, no se aten al yugo de servidumbre, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Lo único que tienen que tener es no usar la libertad como ocasión para el pecado, no caer en el viejo camino. Dice, si no servíos por amor los unos a los otros. Está hablando de un cambio que se produce desde adentro. Y uno se pregunta, ¿y cómo se produce este cambio? ¿Cuál es la forma en que este cambio se produce? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Ustedes han visto cómo en nuestra sociedad aparecen muchos ídolos populares que los muchachos los siguen. Y cómo a fuerza de seguirlos empiezan a mimetizarse con ellos, a usar determinadas prendas, a tener determinados gustos, a usar determinados peinados. Es decir, se visten, se mueven todos de acuerdo a eso que están admirando. Es decir, lo ponen allí. Y en alguna forma ellos tratan de ser el espejo que refleje lo que esta persona es. Y por eso se crean modas adolescentes y jóvenes a través de estos ídolos populares. Porque al mirarlos y al admirarlos, empiezan a tratar de emularlos. Y se empiezan a transformar en el reflejo de lo que ellos son. Y se fijan cómo el ídolo se viste para vestirse igual. ¿Cómo él calza para calzar igual? ¿Cuál es el lenguaje para tener el mismo lenguaje? ¿Cómo se peina para peinarse igual? ¿Cuáles son sus costumbres para repetir esas costumbres? Hay una mimetización. Lo miran y empiezan a tratar de imitarlo en todo. Acá dice, mire, ¿cómo es transformado el cristiano? El cristiano tiene que mirar a cara descubierta al Señor. Es decir, no le pongan el filtro religioso. Vayamos al Evangelio con la cara descubierta para encontrarnos con Jesús, con el Jesús real, con el Jesús que narra el Evangelio, con el Jesús que se acercaba a la gente. Nosotros tenemos 2000 años de historia, 2000 años de historia donde se ha cargado la persona de Jesucristo de un montón de cosas extrañas a Él. Un montón de iconografía, de cuadros, de pinturas, de escritores que han hablado sobre esto. Y finalmente uno dice, ¿cuál es el verdadero Jesús? El verdadero Jesús es el que está en el Evangelio. Y el que hay que mirar cara a cara es a este Jesús que está en el Evangelio. Imbuirnos de ese Jesús que está en el Evangelio, mirarlo a Él. Y cuando nosotros comenzamos a mirar a Él a cara descubierta, sin prejuicios, con sinceridad, sin cargas culturales, sin cargas religiosas, abriendo el Evangelio para ver quién es este Jesús. Porque el Evangelio no es un libro escrito para eruditos, es un libro escrito para la gente, para el pueblo, para que todos entendamos esto. Y cuando yo empiezo a mirar a Jesús,
y empiezo a ver cómo actúa Jesús. Entonces, y empiezo a admirar a Jesús y lo miro a cara descubierta, empieza a producirse este espejo, este reflejo de Jesús en mi vida. ¿Y cuál es el objetivo de la vida cristiana? El objetivo de la vida cristiana es, en primer lugar, mostrar a Jesús. No solamente hablar de Jesús. Habla mucha gente, pero el asunto es mostrar a Jesús en nuestra propia vida. Mostrar lo que Jesús es en nosotros, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir. El Antiguo Testamento nos habla de Moisés, que tenía una relación íntima con Dios. Se llega a decir de Moisés, metafóricamente, por supuesto, es una metáfora eso, que llegó a ver a Dios cara a cara. Es una forma, una expresión para decir que lo veía, que tenía una relación directa, personal con Dios. Él subía y estaba con Dios, y cuando bajaba, dice que el pueblo veía la gloria de Dios en Moisés, la veía en él. Él no hacía falta que contara que había estado con Dios, ni la experiencia que había tenido con Dios, ni todas estas cosas que ahora están tan de moda y que no sirven para nada, donde la gente habla de sus propias experiencias. Yo digo, yo quiero ver a Cristo en tu vida, no que me lo cuentes, sino verlo allí. Cristo tiene que verse en la vida de los cristianos, la presencia de Cristo tiene que verse. No es lo que el cristiano habla. Podemos hablar muchas cosas, podemos decir muchas cosas, incluso hablar de experiencias y todo lo demás, y siempre van a ser dudosas. La única verdad es lo que Cristo hace en nosotros y lo que Cristo muestra en nosotros. Si estamos cerca del Señor, vamos a empezar a reflejar al Señor en nuestra vida, como en un espejo, ¿no? Como en un espejo. Nos ponemos frente a Él y la vida de Jesucristo va llegando a nosotros. Y entonces, ser cristiano no es un yugo pesado. No es un yugo pesado. No se transforma en una tortura. No. Para el muchacho que admira a su ídolo, no es una tortura estar 3 días durmiendo en la calle para comprar las entradas para verlo de cerca. Y lo hace. Y no lo siente como una tortura. No lo siente. Porque ha establecido un vínculo que le permite hacer eso. El Señor Jesucristo le decía a los suyos, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El asunto es que hay que encontrar en la vida cristiana la forma de encararla, porque muchas veces se encara por el lado del legalismo también. Por eso el apóstol escribe en la carta a los Gálatas, esa carta tremenda, donde los quiere sacar de eso que los va a terminar destruyendo, que es el legalismo, para que encuentren que lo que tienen que buscar no es una ley que los comprima, sino que es un espíritu, el espíritu fructifique en ellos, que el Espíritu de Dios dé frutos. Y por eso, en esa carta donde él habla tremendamente acerca de los problemas de volver a atarse a la ley, como ellos lo estaban haciendo, circuncidarse y cumplir toda la ley de Moisés, él le habla, pero el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, tolerancia. Dice, esas son las cosas que tienen que surgir en nosotros, y para todas esas cosas no hay ley. Y lo que tenemos que dejar es que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, mirando a cara descubierta al Señor, ser transformados de gloria en gloria. Ser transformados. ¿Para qué? Para que Cristo se vea en nuestra vida. Para que Cristo se vea. Cuando hablamos nosotros de testimonio, ¿vio? Testimoniar, se testifica con la vida más que con la lengua. Se testifica con la vida más que con la lengua. A veces se quiere testificar con la lengua. No, hay que testificar con la vida. Y para testificar con la vida, Cristo tiene que verse en nosotros. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay.
Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.